Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios y orientación de un curso de amor. Y esta vez lo hacemos comenzando capítulo, el capítulo 22, la intersección. Este es un capítulo que propone un ejercicio. En un curso de amor hay pocos ejercicios, según dice el mismo texto, y se van intercalando con el mismo, de forma que, bueno, pues son ejercicios que se consideran importantes para poder asimilar e integrar mejor esta información que contiene el curso. Por eso este capítulo lo vamos a leer un poco ligero, sin realizar pues numerosos comentarios ni comentarios largos, porque es un capítulo en el que el texto inicialmente se dedica a preparar a la persona para comprender en qué consiste el ejercicio. A partir de ahí, pues, una vez que propone el ejercicio, ya es cada uno el que puede ir realizándolo, puede decidir ir realizándolo, e ir comprobando pues, los resultados que va teniendo. Es un ejercicio que no es sofisticado, es un ejercicio muy sencillo, se puede realizar por cualquiera en cualquier momento, en todo momento del día, además, estés donde estés, realizando la actividad que estés realizando. Y bueno, pues los resultados son notables, son sorprendentes, son recalcables. Pues nada, sin más, vamos a comenzar la lectura y breve comentario de este capítulo 22, la intersección. Y dice así. 22.1. Ahora hablaremos mucho más de la imaginación. El ejercicio implica, pues, primero realizar una pequeña visualización. No es una visualización creativa al uso, sino pues realizar una visualización de la explicación que te da Jesús para luego poder realizar pues de la forma más aprovechada este ejercicio. Ahora hablaremos mucho más de la imaginación y es posible que al principio sientas resistencia a esta instrucción. Con demasiada frecuencia, la imaginación se asocia a la ensoñación, la ficción o la fantasía. Es decir, en este nivel, que según los textos espirituales pues es una ficción, nosotros consideramos que nuestra actividad diaria y nuestro mundo, nuestra identidad, nuestro vehículo es real y categorizamos la ficción o ensoñación como la imaginación o la fantasía. Por eso te dice Jesús, es posible que sientas resistencia a trabajar con la fantasía, con algo que tú consideras en tu nivel que no es real. Bueno, pues tenlo en cuenta. Con demasiada frecuencia la imaginación se asocia a la ensoñación, la ficción o la fantasía, y todas estas funciones están circunscritas a determinados ámbitos de tu vida y a momentos concretos. Cuando nosotros vamos por la mañana a realizar nuestra actividad laboral o profesional, pues seguramente consideramos que es algo serio. Es muy serio porque nuestra supervivencia depende de ello. Entonces, no consideras que sea un momento propicio para esta cuestión de la imaginación porque la asocias a la ensoñación, a la fantasía, etc. Y todas estas funciones están circunscritas a determinados ámbitos de tu vida y a momentos concretos que consideras apropiados. Por favor, asegúrate, como yo te aseguro, dice Jesús, de que este es un momento apropiado, un momento esencial para dicha actividad de la imaginación. El de ver este vídeo, el de leer el capítulo 22, el de realizar este ejercicio.
Lo que piensas de la imaginación y del acto de imaginar cambiará con el cambio de tu perspectiva sobre el uso que hagas de la imaginación. Es decir, cuál sea el objetivo que te marques al realizar esa imaginación. Ya no estarás usando tu imaginación, sino permitiendo que tu imaginación te preste servicio. Anteriormente ha hablado un curso de amor de la cuestión del uso. Se puede recordar que pues una de las circunstancias que consolidan esta experiencia como real es precisamente la escasez, por la cual generas un afán de supervivencia que determina que todas las cosas y personas con las que te relaciones les asignes un uso productivo, un uso que te reporte beneficios, un uso que te reporte utilidad, un uso que implica obtención. Por eso te dice Jesús, para este ejercicio, lo que piensas de la imaginación y del acto de imaginar cambiará con el cambio de tu perspectiva sobre el uso. Ya no estarás usando tu imaginación, sino permitiendo que tu imaginación te preste un servicio. Vamos a ir viendo cómo va desarrollando todos estos conceptos. 22.2. Vamos a permitir que las imágenes sirvan como recursos de aprendizaje. El concepto de recurso de aprendizaje, los que provienen del estudio en Curso de Milagros, pues lo tienen claro. Todo lo que nosotros hemos diseñado para tener estas experiencias físico-materiales puede utilizarlo el Espíritu Santo, que es una manifestación concreta del Espíritu aquí en nuestras experiencias, para que aprendas todo lo que tú has fabricado aquí, todo lo que tú has diseñado aquí, todo lo que compone tu entorno vital, todo se puede convertir en un recurso de aprendizaje. Y en este sentido, la imaginación de esta mentecita material con la cual nos desenvolvemos, también vamos a utilizarla como recurso de aprendizaje. Vamos a permitir que las imágenes sirvan como recursos de aprendizaje. Potenciarán nuestro uso del lenguaje de forma que éste se convierta en un lenguaje tanto para la cabeza como para el corazón. Y no mayormente o mayoritariamente para la cabeza, para la mente, que es nuestra operativa habitual. Empezaremos hablando del concepto de intersección y lo concebiremos como un atravesar, un pasar a través de, que establece una colaboración o relación. Intersección, atravesar, pasar a través de algo, estableciendo una colaboración o relación. Aunque antes hemos dicho que la relación no es una cosa u otra, siempre hay un objeto y un sujeto de relación. El objeto puede ser otro sujeto, pero desde el punto de vista de la relación nosotros lo configuramos como que hay dos cosas que entran en contacto. Ya nos ha explicado Jesús en un curso de amor que tenemos que considerar que la relación de por sí es una tercera cosa a considerar en esa ecuación. En sí, la relación en sí es sagrada. Estamos tan acostumbrados a relacionarnos que se nos pasa por alto que de no haber una causa de las relaciones, estas no existirían. Y esa causa es la personalidad. Y la personalidad es una dote que concede exclusivamente el origen de todas las causas, tu creador, Dios. Por lo tanto, es
un don divino la relación. Por lo tanto, tiene relevancia, importancia, es esencial en sí, de forma que ahora entre un sujeto que se relaciona con un objeto, en este caso decimos objeto por la mera cuestión de establecer la dirección, pero suele ser otro sujeto. Ahí no solo hay dos elementos, hay un tercero, que es la relación en sí. Pues bien, aunque antes hemos dicho, repetimos, que la relación no es una cosa u otra, sino una tercera cosa, hasta ahora no hemos hablado de cómo esta relación se manifiesta en la forma. Ahora lo vamos a hacer, aunque cuando hemos leído anteriormente lo que nos decía Jesús sobre la relación, sí nos hemos imaginado las relaciones en la forma, pero ahora va a haber un relato expreso de lo que implica la relación, que es un elemento de por sí. La relación es algo sagrado, es un elemento de por sí, de cómo se aplica o se manifiesta en la forma. 22.3. Una de las principales imágenes de esta idea es la del eje. Una línea atraviesa un círculo y el círculo gira en torno de la línea o eje. Imagina un globo terráqueo que gira en torno de su eje. Sabes que el globo representa el planeta Tierra. Lo que visualizas con menor frecuencia es la relación entre el globo y el eje. Incluso cuando te das cuenta de que el eje es lo que le permite al globo girar. Me voy a adelantar un poco porque me viene el globo terráqueo, el eje y el giro del globo alrededor del eje. Esa es la relación, el giro. Si no pudiese girar, ¿habría relación? La relación ahí es el giro y es un tercer elemento esencial desde un punto de vista de los conceptos elevados que nos quiere transmitir la espiritualidad. Este es un ejemplo. Lo que tenemos que hacer es generalizar cada uno de estos ejemplos y llevarlos a que la relación que tenemos con todo es esencial. No debemos relegarla a un segundo plano sin relevancia. Es importante. (22.4). Volviendo al 22.3, al ejemplo. Si no hubiese un giro, es decir, una relación del mundo con el eje, no podría darse la vida. Fijaos si ahí es relevante la relación. 22.4. Una segunda imagen, igualmente válida, de la intersección, es la de una aguja que atraviesa una tela. Por sí sola, la aguja puede mantener unidas dos piezas de tela. Si se le añade hilo, pasando a través del ojo de la aguja, puede unir muchas piezas en múltiples configuraciones distintas. Va intersectando a todas y las une. Cuando hay un hilo. Las une cuando hay un hilo. 22.5. Una aguja también puede atravesar algo que tenga muchas capas, como una cebolla, perforando las capas. Hemos visto que ponía Jesús el ejemplo de la tierra con su eje, el ejemplo de la aguja que atraviesa telas y si tiene un hilo puede unir múltiples telas. Y ahora pone el ejemplo de algo que tenga muchas capas como una cebolla. De forma que la aguja puede atravesar las capas perforándolas. Aunque dicha perforación no tiene un valor intrínseco en cuanto a su propósito, ofrece una imagen de una línea recta que atraviesa no una, sino muchas capas de otra sustancia.
introduce por primera vez aquí Jesús la cuestión de que lo mismo que en el ejemplo del eje de la Tierra y lo mismo que en el ejemplo de la aguja con el hilo que une varias telas, hay un propósito, en este de la cebolla, atravesarla con una aguja no tiene un propósito tal como nosotros lo asignaríamos. 22.6. La intersección a menudo se concibe como una división y no como una relación. Y bueno, pues en este sentido nos pide Jesús que cambiemos el concepto de lo que es una intersección. Es decir, si nosotros nos imaginásemos nuestra relación con las cosas y personas de nuestro entorno, nos pide Jesús que cambiemos el concepto de intersección como división al concepto de intersección como relación. ¿De acuerdo? ¿Por qué podríamos tener un concepto de división? Pues sencillamente en función del uso que le asignemos a esa relación. Por ejemplo, tú puedes tener una intersección con tu familia y a eso le llamas relación. Tú puedes tener una intersección, si fueses un abogado, con el abogado contrario y a eso le llamarías división, porque vas a rivalizar con él por la supervivencia de tu cliente y el del suyo en función de el uso que le asignemos a esa intersección. Puede ser una división o puede ser una relación. La intersección a menudo se concibe como una división y no como una relación. Sin embargo, las ilustraciones utilizadas aquí se centran en la idea de atravesar más que dividir y ayudan a mostrar que incluso aquello que es dividido por la intersección permanece entero. En el ejemplo de los dos abogados contrarios, la aguja y el hilo sería un juicio al cual se le asigna el sentido de lucha en la que se pretende un triunfo, en la que gane uno y pierda el otro. Bien, este es uno de los ejemplos a los que le podríamos aplicar lo que nos pide Jesús. Se va a representar como una lucha, pero el sentido que te pido que le asignes, y es solo un ejemplo, el de los abogados, es de relación, no de división. 22.7. La imagen de la intersección simplemente pretende representar el punto de intersección del mundo contigo. Tú habitualmente te sientes un elemento aislado del mundo. Sin embargo, hay una aguja que atraviesa todas las cosas del mundo y te atraviesa a ti también, de forma que hay una relación. Y puedes evitar darle el sentido interno de división. Puedes considerar que tienes una relación con todas las cosas del mundo. Cosas y personas, lógicamente, y, en fin, todo, seres vivos, etc. La imagen de la intersección simplemente pretende representar el punto de intersección del mundo contigo, el punto donde tu camino se cruza con el de otros, donde te encuentras con situaciones en tu vida diaria, donde experimentas esas cosas que te hacen sentir o creer de un determinado modo. Y en este punto de intersección es donde se encuentra no solo la relación, sino incluso la colaboración. Depende del sentido que le asignes a esa intersección que tienes con las diferentes cosas que tiene el mundo. Principio de polaridad. Asigna sentidos en una escala de gradación
desde la fraternidad familiar, incluso desde el amor, hasta el mayor de los terrores, enemistades y odios. Ahí estableces, en esa escala de gradación, diversos sentidos a tus relaciones. Es fácil ver la colaboración entre eje y globo, así como entre aguja, guión, hilo y tela. En estos dos ejemplos, la colaboración crea algo que antes no existía. Primera palabra introducida importante, propósito. Segunda palabra introducida importante, creación. La colaboración, es decir, el sentido de colaboración crea, porque aquí Jesús, de la escala de gradación en la que puedes elegir qué sentido asignarle a tu intersección o relación con las cosas del mundo, Jesús ha elegido que asignas el sentido de colaboración. Asignas primero el sentido de relación en vez del de división, ponte que esto parte la escala a la mitad y luego Jesús va un poco hacia el sentido de colaboración, hacia el sentido positivo de la escala. Bien. Y te dice después, es fácil ver que en los dos primeros ejemplos, el del globo girando alrededor de su eje y el de la aguja atravesando dos telas, hay una colaboración y que esta colaboración crea en estos dos ejemplos la colaboración crea algo que antes no existía al proporcionar una función y un propósito a cada elemento. Es decir, dos elementos aislados entran en relación y ahí se crea, considerando la relación como algo en sí y algo sagrado, en función del sentido que le asignes, porque podrá ser una relación real si le asignas un sentido verdadero o irreal si le asignas un sentido falso. Si le asignas un sentido verdadero, a esa relación habrá creación. Si le asignas un sentido falso a esa relación, habrá fabricación. La creación, asignarle un sentido verdadero, proporcionará una función y un propósito a cada elemento. Y esta función y este propósito volverán a ser verdaderos o falsos, en función de que esa relación haya creado algo nuevo o lo haya fabricado falsamente. En el caso de la aguja y la cebolla, tercer ejemplo que ha puesto, tierra con su eje, aguja con hilo y dos telas, y el de la cebolla. En el caso de la aguja y la cebolla, la colaboración es menos evidente, porque la función y el propósito no son evidentes. ¿Para qué vas a conectar las diversas capas de una cebolla? Es un ejemplo muy simple, pero ¿alguien ha atravesado una cebolla con una aguja para conectar sus capas? No, porque no le podría dar sentido, ni verdadero ni falso. Por ello, la colaboración se equipara a una intersección productiva, más que a la intersección en sí. La colaboración se equipara en el mundo a una intersección productiva más que a la intersección en sí. ¿Para qué voy a atravesar una cebolla con una aguja y un hilo? No le veo ningún sentido, con lo cual no se lo asigno.
tenemos dos tipos de ejemplos, entonces, a los que les asignamos un sentido, sea cual sea, y a los que no. En cuanto a la relación, con el ejemplo de la intersección. 22.8. El sentido se interpreta de manera similar. Se considera que las intersecciones que crean función y propósito tienen sentido. En el mundo, cualquier sentido que tú le asignes en la escala de gradación, con independencia de si la espiritualidad dice que ese sentido es verdadero y crea, o si ese sentido es falso y fabrica algo, con independencia, tú le asignas sentido. Se considera que las intersecciones, repetimos, que crean función y propósito, tienen sentido. Se considera que las intersecciones que parecen no tener ni función ni propósito, caso de atravesar las capas de una cebolla con una aguja, carecen de sentido. El acto de atravesar en sí, en el mundo, se considera de poca importancia. Bien, entonces, recopilando, hay intersecciones que consideramos que tienen sentido porque tienen función y propósito, con independencia de cómo las considere la espiritualidad. Eso es un apunte que he hecho yo. Y otras relaciones a las cuales no le asignamos sentido porque no le vemos la función y el propósito de ese establecimiento que se ha producido. No se lo vemos, ¿cuál? No asignamos sentido. Acaba este 22.8 con una frase interesante. El acto de atravesar en sí, en el mundo, cuando no hay función o propósito asignado, se considera de poca importancia. Ya sabemos por qué, porque nos lo dijo Jesús, porque no se considera que la relación en sí sea un tercer elemento y sea algo sagrado. No se considera por el mundo, por este mundo. 22.9. Sin embargo, es el atravesamiento lo que crea la intersección. Imaginaos la aguja penetrando en la cebolla. Es el atravesamiento lo que crea la intersección. También podemos imaginarnos los ejemplos productivos, el de la aguja, la tela, la aguja, guión hilo y la tela, o el de el eje de la Tierra y el movimiento de rotación. Es el atravesamiento lo que genera, lo que crea la intersección. Todo lo que hay dentro de tu mundo y de tu día tiene que pasar por ti para adquirir realidad. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que en cuanto a la realidad del mundo, para ti implica tu percepción de ello. Eso es un atravesamiento de todas las cosas del mundo a través tuyo. Si no le ves función ni propósito, no le confieres importancia. Pero recordemos el concepto elevado de relación que nos da Jesús. Todo lo que hay en el mundo y en tu día tiene que pasar por ti para adquirir realidad. En cuanto a ti, si no hay algo por lo cual realices una percepción de ello, ya sea mental, ya sea con los sentidos físicos, ya sea como sea, pues para ti no existe en lo que es el personaje. Repetimos y seguimos. Sin embargo, es el atravesamiento lo que crea la intersección. Todo lo que hay dentro de tu mundo y de tu día tiene que pasar por ti para adquirir realidad en tu nivel de personaje. Aunque puedas pensar en ello como todo lo que hay fuera de ti, por favor, para el ejercicio, solicita Jesús,
Al pensar en ello, emplea las palabras que te he dado. Todo lo que hay dentro de tu mundo y de tu día. Todo lo que hay dentro de tu mundo y de tu día. Vamos a repetir la frase. Todo lo que hay dentro de tu mundo y de tu día tiene que pasar por ti para adquirir realidad. Aunque puedas pensar en ello como todo lo que hay fuera de ti, ¿qué es lo que vas a hacer? Por favor, al pensar en ello, emplea las palabras que te he dado. Todo lo que hay dentro de tu mundo. Y este es el momento propicio de pensarlo así. Todo lo que hay en mi entorno vital que yo habitualmente califico que está fuera de mi mundo, dice Jesús, considera que está dentro de tu mundo. Lo que percibes, todo aquello que debido a esa percepción establece un atravesamiento o una intersección contigo. Es decir, en el concepto elevado que Él nos ha dado, una relación. Todo lo que percibes como externo está dentro de tu mundo y genera contigo una relación. En el acto del atravesamiento asignas un sentido a todo lo que hay dentro de tu mundo. En el acto del atravesamiento, es decir, en el acto de la percepción de todo lo que te rodea, que tú calificas fuera de ti y que te pide Jesús que lo califiques dentro de ti, hay un atravesamiento, es decir, una relación a la que tú asignas sentido, si tiene función y propósito según el mundo, y a la que no asignas sentido si no lo tiene, como en el ejemplo de atravesar las capas de una cebolla con una aguja. ¿Para qué? Y ese sentido que asignas a todo lo que hay dentro de tu mundo, también aquí se refiere a no asignar sentido. Esto es irrelevante, esto no tiene importancia, esto me da igual. ¿No? También a eso. Y ese sentido se convierte en la realidad del objeto al que se lo has asignado. ¿Qué quiere decir? Que de los múltiples objetos y personas, todo que te rodea, decimos objeto en el sentido filosófico, es decir, todo lo que te rodea, tú asignas un sentido. También puede ser un sentido de falta de función y propósito. Y para ti adquiere realidad en función del sentido que le has asignado. Y ese sentido se convierte en la realidad del objeto al que se lo has asignado. Ese sentido para ti es la realidad del objeto. Tiene mucho sentido, tiene poco sentido. Para mí es muy real. A mí eso que no tiene ni función ni propósito y por lo tanto no le adjudico sentido, ni lo considero. Has percibido tu función como la de asignar sentido a aquello que interseca contigo de una determinada manera. ¿Mi función en el mundo cuál es? Asignar sentidos a todo aquello que percibo, es decir, que interseca con mí. Todo lo que percibo, imaginaos una aguja con un hilo que atraviesa esa cosa y te atraviesa a ti. Y entonces yo soy el dador de sentido. Has percibido tu función como la de asignar sentido a aquello que interseca contigo de una determinada manera que, según consideras, tiene sentido. Si no, pues le atribuyes el sentido de que carece de función y de propósito y por lo tanto carece de sentido. También lo asignas. Y tú te has asignado la función de asignador. Te lo has asignado a ti mismo, la función de asignador de sentido a todo aquello con lo que te relacionas. Esa es tu función. Yo soy el que determina qué sentido tiene para mí todo lo que percibo. Este ejercicio recuerda bastante a los primeros ejercicios de un curso de milagros. Nada de esta habitación tiene significado para mí.
es un ejercicio cuyo efecto es similar a aquellos. Pero luego se formula de otra forma este ejercicio. Luego lo veremos. Sin embargo, es en el atravesamiento donde el sentido se produce por sí solo. A ver, ¿qué me dice Jesús? Que yo, que siempre he priorizado algunas cosas de mi entorno porque he considerado que tenían un mayor sentido, dado que para mí tenían una función y un propósito válidos en mi escala, y otros no, lo que me dice Jesús es, no es así, es en el atravesamiento en lo que las cosas tienen sentido para ti, no en la función y propósito que le has asignado, el sentido que le has asignado a ese atravesamiento. ¿Qué quiere decir? Volvemos a la relación sagrada de por sí, como un tercer elemento, al mismo nivel. Vamos a dar una aplicación práctica de esto. Cualquier cosa o persona que se cruce contigo en tu vida no es fútil. Ese atravesamiento de la aguja y el hilo entre esa cosa, persona y tú por el mero hecho de haberse atravesado en tu vida, es decir, de haber aparecido en tu percepción, ya tiene un sentido profundo, independiente del que tú le asignes. Esto, por supuesto, a nivel de mentalidad. A nivel práctico, pues tú te cruzas con una persona por la calle y no tienes que entablar una conversación con todos los que te cruzas. Pero lo que dice Jesús es, incluso los que te cruzas por la calle, esa mera aparición en tu percepción ya tiene un sentido profundo, válido, desconocido para ti, diferente del superficial, que es el que tú le asignas en función de su utilidad para ti y de su consiguiente clasificación en esa escala de gradación de lo preferible y de lo rechazable. Dice Jesús, reconsideremos que todo lo que aparece en nuestro entorno vital, por el hecho de aparecer, tiene un sentido profundo, desconocido para ti, que estás en los sentidos superficiales. Y ahí podemos empezar a comprender que atravesar una cebolla, sus capas, con una aguja, tiene un sentido diferente. En este sentido, valga la redundancia en el que lo dice Jesús, profundo, de lo que nosotros le asignamos superficialmente en nuestra habitualidad. Sin embargo, es en el atravesamiento donde el sentido se produce por sí solo. 22.10. Además, es la parte de ti por la que pasa todo lo que hay dentro de tu mundo. Recordemos, las cosas que nosotros decimos que están fuera de nosotros, nos dice Jesús, por favor, te solicito que reconsideres en el sentido en el que yo te lo he dicho. Todo lo que está dentro de tu mundo, ahora te dice, además, es la parte de ti por la que pasa todo lo que hay dentro de tu mundo. Imaginémonos una gran esfera. Tú eres esa esfera. Aunque piensas que eres solo el centro, te pide Jesús, reconsidera que eres toda la esfera, no solo el centro. Por lo tanto, todas las cosas que vayas viendo en la superficie de la esfera, desde el centro, mirando,
Todo que antes considerabas que estaba fuera de ti, que era ajeno a ti, ahora te pido que te imagines que tú eres la esfera y que todo queda dentro de ella y que todo establece contigo una relación, que es el atravesamiento del radio de la esfera, desde cada cosa hasta tu corazón, que es el centro de tu ser, ese punto central. Repetimos, además, es la parte de ti por la que pasa todo lo que hay dentro de tu mundo y tu conciencia de ello, sé consciente de que tú eres la esfera y todo lo que hay en tu mundo está dentro de ti, no eres el centro y hay cosas externas, eres la esfera entera y todo se relaciona en ese radio que atraviesa desde cada cosa situada en la superficie de la esfera hasta tu corazón. Bien, la conciencia de ello es lo que determina el sentido que le das. Que seas consciente de esta nueva forma de considerar el mundo o no, cambia completamente el sentido. Por eso te dice Jesús al principio, vamos a permitir que las imágenes sirvan como recursos de aprendizaje. Yo he propuesto el ejemplo de la esfera en la que tú eres el centro, pero
pueblo pequeño y aquí la conexión es poca e intermitente, según parece. Entonces, bueno, pues parece que hemos logrado recomponerla y por lo tanto seguimos este vídeo. No sé este tiempo intermedio si ha estado grabando o no, ha sido cosa de 1 minuto. Bueno, pues en cualquier caso, seguimos con la explicación. Y estábamos diciendo que nos había pedido Jesús que imaginásemos lo que Él nos está contando, cada uno de una manera. Yo he propuesto imaginárselo como una esfera, ya lo he explicado. Si no, si se ha cortado previamente, pues lo voy a resumir de manera muy breve. Tú eres el centro de una esfera, todas las cosas que hay en tu mundo que aparecen en tu percepción se sitúan en la superficie de esa esfera, tú las ves desde dentro y desde cada cosa hacia ti hay un radio que atraviesa tu corazón. Ese atravesamiento es la relación que tienes con todas las cosas que hay dentro de tu mundo. Antes de esta imaginación, tú eras un punto aislado. No eras una esfera que era tu mundo, eres un punto aislado y las cosas están fuera de ti. Al imaginarte que todo forma parte de tu mundo, tú eres el centro de una gran esfera y tienes relación con todo. Y lo que importa es ese atravesamiento del radio desde cada cosa pasando por tu corazón. La relación. Dice Jesús en este 22:10 que seguimos comentando, te pareces mucho más a las capas de la cebolla que al globo terráqueo, ya que todo lo que hay dentro de tu mundo necesita atravesar capas sin que ese atravesamiento parezca tener sentido. Pues bien, ahora imaginémonos que ese círculo que somos es una cebolla, de forma que ese círculo, esa esfera que somos el centro, es una cebolla, de forma que hay diversas capas hasta llegar al centro que somos nosotros. Y el radio atraviesa las capas, va atravesando las capas. Ahora le vamos a hallar sentido a esta explicación del tercer ejemplo que hace Jesús sobre la cebolla. 22:11. ¿Podrías pensar por un momento que el eje es un embudo a través del cual se vierte la eternidad y que la plenitud de corazón es aquello que permite que todo lo provisto pase libremente? Es decir, imaginémonos que el atravesamiento, ese eje, en el ejemplo que he propuesto yo, el radio, es un embudo por el que pasa la eternidad. Y la plenitud de corazón es lo que permite que todo atraviese todas esas capas y te llegue a ti libremente. Esto en un sentido, que es precisamente el de que confieras sentido a todo lo que percibes, que antes considerabas fuera, aislado de ti, que le confieras sentido como algo que está dentro de ti y que le confieras sentido en este nuevo significado, en este nuevo concepto que propone Jesús, en el que lo importante es la relación con todo, con independencia de su función o propósito que tú le hayas asignado en función de su concreta y específica utilidad. 22:12. En cambio, plantear la intersección desde el enfoque de las múltiples capas te hace sentir como si fuerzas externas te estuviesen bombardeando. Estas fuerzas han de pasar por uno u otro de tus 5 sentidos, a los que podrías imaginar colectivamente como capas. No les está permitido ningún otro acceso. Dice Jesús, plantear la intersección desde el enfoque de las múltiples capas te hace sentir como si fuerzas externas te estuviesen bombardeando. Es decir,
entiende Jesús que para ti imaginarte que todo lo que tú percibes en el mundo tiene un sentido para ti debido a la mera relación que se ha establecido por aparecer en tu percepción, puede suponer que de repente digas, a ver, pero yo solo quiero tener relación con aquello que le asigno sentido en función de su propósito y utilidad, que yo soy el que además se la asigna, como que de repente todo lo que está rodeándome está dentro de mi mundo y tiene sentido para mí. Lo considero un bombardeo de cosas que no estoy preparado para ello. Estas fuerzas han de pasar por uno de tus 5 sentidos, a los que podrías imaginar colectivamente como capas. Los 5 sentidos es una de las capas. No les está permitido ningún otro acceso. Tienen que atravesar tus sentidos físicos, lo que percibes en el mundo, porque así está diseñada tu relación en el entorno físico-material, que todo lo que percibes lo haces inicialmente por tus 5 sentidos físicos. Está señalándolo Jesús. Después estas fuerzas han de ser dirigidas. A menudo se realiza un gran esfuerzo para impedir que estas fuerzas perforen tu corazón. Es decir, esos objetos que atraviesan tus sentidos físicos, si no les asignas sentidos, las desvías para que no lleguen a tu corazón. Las diriges hacia otro sitio. Por eso dice Jesús, a menudo se realiza un gran esfuerzo para impedir que estas fuerzas perforen tu corazón. No. Eso yo no le veo ningún sentido, con lo cual lo paro antes de que me llegue al corazón. Pues, por ejemplo, una noticia en el telediario sobre un drama que esté ocurriendo en el mundo, que tú vas a ver, ¿no? Pues, a mí eso no me gusta en absoluto sentirlo, con lo cual no permito que llegue a mi corazón eso que ha aparecido dentro de la esfera. A menudo se realiza un gran esfuerzo para impedir que estas fuerzas perforen tu corazón, el centro de ti mismo. En su lugar, las desvías, empleando tu mente. Eso para inmediatamente aquí. No quiero que pase de esa capa. No quiero que llegue al corazón. No quiero que atraviese esa capa. Ha atravesado la capa de los sentidos físicos, pero en la capa mental, ahí corto y ahí se queda. En su lugar, las desvías empleando tu mente, que se podría considerar otra capa después de la de los sentidos físicos, para enviarlas a distintos compartimentos, meter esas cosas en cajones. Esa información, no la quiero sentir, no quiero que llegue al corazón. La meto en un cajón. Para enviarlas a distintos compartimentos o siguiendo con el motivo de la cebolla a una de las diversas capas de ti mismo. La colocas en una capa de forma que ya no penetra más hacia adentro. La capa mental. Esto no lo quiero sentir. Estas capas protegen tu corazón y un gran porcentaje de ellas tienen que ver con la negación. Son con la negación, con la creación de espacios en los que las cosas entran, los cajones, y simplemente se quedan allí. Sí, ha entrado esto, pero no pasa de aquí, porque no le asigno sentido, o porque el sentido que le asigno no me apetece en absoluto relacionarme con ella. Y entonces eso a un cajón y ahí se queda, nos dice Jesús. Repetimos, estas capas protegen tu corazón y un gran porcentaje de ellas tiene que ver con la negación, con la creación de espacios en los que las cosas entran y simplemente se quedan allí. Estas cosas en realidad no son cosas, dice Jesús, sino que son todo aquello para lo cual no has encontrado sentido. Lo has apartado y lo has metido en un cajón. Has utilizado tu función de asignador de sentidos y no les has encontrado sentido para ti y las has metido en un cajón. Las has aislado. Tú has decidido qué forma parte de tu realidad y qué no.
Estas cosas en realidad no son cosas, sino que son todo aquello para lo cual no has encontrado sentido. Dado que se considera que tu función es la de asignar sentido en vez de recibir sentido, frase clave de este capítulo, dado que se considera que tu función es la de asignar sentido en vez de recibir sentido. Fíjate, frase clave. Aquello que consideras carente de sentido se queda por ahí en un cajón. Se queda adentro de un cajón. Y aquello que consideras más allá del sentido también se queda adentro. Lo que consideras irrelevante y lo que consideras que te va a sobrepasar emocionalmente. Lo que te da igual y lo que consideras que no vas a poder afrontar. A un cajón todo. Solo dejas pasar lo que tú consideras que tiene un sentido válido para ti. Te podrías imaginar a ti mismo como al creador de un diccionario inacabado y podrías imaginar todo aquello que ha quedado adentro como aquello a lo que has decidido, lo que ha quedado metido en un cajón, como aquello a lo que has decidido asignar sentido en algún momento futuro. Bueno, esto se queda en el cajón y ya veremos más adelante que yo ahora no estoy para esto. No estoy para esto. 23.13. La categoría carente de sentido podría incluir cosas como los sucesos de tu rutina diaria, los encuentros fortuitos, la enfermedad o los accidentes, mientras que en la categoría más allá del sentido me va a sobrepasar, se encuentra la relación que te rompió el corazón, la pena, la pobreza del mundo, por esa noticia que te llega. No quiero ver esto. La guerra, los acontecimientos que parecieron cambiar tu destino, la búsqueda de Dios. Lo que mete como último elemento de este ejemplo de la categoría más allá del sentido, que te sobrepasa, la búsqueda de Dios. Espera, a ver, todas estas cuestiones de la espiritualidad, diría una persona que no está en el camino espiritual, a un cajón. Esto me sobrepasa. Yo ahora mismo tengo otras cosas que hacer. O en un estudiante espiritual, la búsqueda real de Dios, la real, me sobrepasa y me quedo en las palabras bonitas y las ideas bonitas y los vídeos bonitos y los libros bonitos. Y la búsqueda real al cajón, porque me sobrepasa. Fijaos, en cada nivel, cómo puede haber un conjunto de cosas más allá del sentido, dice Jesús, digo yo, que te sobrepasarían emocionalmente y no quieres asumir y las dejas en el cajón para un eventual momento futuro porque ahora tienes otras cosas más importantes en las que pensar, lo cual puede ser consciente o inconsciente. Al emplear la frase quedarse adentro, quiero dar a entender que estas cosas no te han atravesado ni han formado una relación y una colaboración contigo mediante el acto de atravesarte. Las has negado y las has parado antes de que lleguen a tu corazón, con lo cual no se ha formalizado una relación ni una relación de colaboración real o tendente a la realidad, al menos. No se ha formalizado. 22.14. Aunque el atravesamiento parece dar a entender que hay un punto de entrada y otro de salida, la relación desarrollada durante el atravesamiento continúa. Apareció algo fuera de mí, te dice Jesús. Imagínate que está dentro de tu mundo. Aparece algo y luego sale. Dice aquí Jesús. Aunque el atravesamiento parece dar a entender que hay un punto de entrada y otro de salida, la relación desarrollada durante el atravesamiento continúa. Continúa. Si es real,
continúa. Y trascendentemente, todas son reales. A estos efectos. Con independencia del sentido que les hayas dado tú, que puede ser de conferirles realidad o conferirles falsedad. La relación en sí, con independencia de los elementos que se relacionan, es un tercer elemento, que tiene valor de por sí. Por lo tanto, perdura. Lo que nos quiere decir Jesús es, no se establece una relación fútil, aunque a ti te lo parezca porque le asignas un sentido de futilidad. No. Por lo tanto, permanece. Por lo tanto, perdura, pervive. Aunque el atravesamiento parece dar a entender que hay un punto de entrada y otro de salida, la relación desarrollada durante el atravesamiento continúa. Del mismo modo que el viento o el agua que pasan por un punto de entrada y otro de salida tienen un impacto y una moción, no es lo mismo que habiendo un agujero en la cubierta, en el tejado de una casa, no es lo mismo que pase el agua, atraviese la casa y se vaya y después se seque, que no lo atraviese. No es lo mismo. Del mismo modo que el viento o el agua que pasan por un punto de entrada y otro de salida tienen un impacto y una emoción, lo tienen. Aunque luego se haya secado, lo tienen, porque han atravesado. Así también lo que pasa a través de ti proporciona el movimiento de tu camino. Tiene un impacto y una emoción en ti. Moción, movimiento, impacto y movimiento en ti. No es fútil. Aquello que pasa a través de ti queda transformado por la relación contigo de la misma manera que tú eres transformado por la relación con ello. El agua, al pasar a través de una casa, no es la misma agua al salir, porque ha ido mezclándose con elementos de la casa que ha atravesado. Y la casa ya no es la misma antes de que el agua la atravesase. Eso es un ejemplo evidente. Lo mismo pasa contigo. No sois los mismos, aunque tú lo niegues. Aunque le niegues sentido, aunque no quieras permitir aparentemente el atravesamiento porque lo metas en un cajón. No, 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 no. Eso tiene relación contigo, tiene realidad de por sí y te ha cambiado y va a permanecer el cambio y no es fútil y no puedes negarlo. 22.15. Cuando renuncias al cargo autonombrado de dador de sentido, dejas que las cosas sean lo que son. Y al permitir que sea así, su sentido se revela de forma natural. A lo que no le veía sentido, de repente lo adquiere. Y dices, claro, era por esto y para esto. Y tenía un sentido real. Y me involucraba. Esto requiere un enfoque de atravesamiento y la renuncia a la idea de parar las cosas para poder examinarlas bajo un microscopio, aisladas de su relación contigo o con cualquier otra cosa. Esta frase es muy pedagógica. Necesitas un enfoque de atravesamiento, de que hay una relación contigo, que tú estás involucrado porque ha aparecido en tu percepción, de la forma que sea, ya aparecerá el sentido si no se lo encuentras. Porque como adoptes el rol de examinar como algo aislado y que no te afecta cada cosa que aparece en tu vida, bajo un microscopio, aisladas de su relación contigo o con cualquier otra cosa, entonces no estás percibiendo la realidad de la relación que se ha establecido y que tiene sentido para ti. 22.16.
Imagínate a ti mismo detenido de esa manera y siendo examinado, aislado de cualquier otra cosa dentro de tu mundo. Cualquiera que quisiera saber algo de ti haría mejor en observar cómo eres dentro de tu mundo, no aislándote. ¿Serías la misma persona en un laboratorio? ¿Podrían descubrir quién eres en un laboratorio o deberían descubrir quién eres relacionándote en tu mundo? ¿Sigues siendo quién eres cuando otro te recoge en su mente y te asigna un sentido? No, tú eres quien eres, independientemente del sentido que les asigne, que otro te asigne en su mente. 22:17. Has hecho de ti mismo un laboratorio al que traes todo para examinarlo, clasificarlo, ponerlo a prueba y archivarlo en cajones por ahí, para que no llegue a ti y no veas la realidad de que hay una relación. Por eso ha aparecido en tu vida. Este es el escenario que te separa de todo lo demás dentro de tu mundo. Todo tiene sentido solo en función de lo que significa para ti y no por lo que es. 22:18. Evidentemente aquí estamos hablando de dos clases de sentido. A la primera clase nos referimos antes como encontrar la verdad. Porque la mera relación que se establece tiene un sentido. Aquí estamos hablando de la segunda clase, la de encontrar una definición, un sentido personal. ¿Ves la diferencia? Pretendo asignar un sentido a las cosas que aparecen superficialmente, sin darme cuenta de que todo esto es una representación simbólica de ideas y que si algo aparece es por algo, tiene un sentido propio que no debo perder, que no debo negar, que no debo aislar, que debo abrazar, permitir que sea, que llegue a mi corazón, sentirlo y darle su cabida a todo. Este es el comienzo de la adquisición de la consciencia de unidad. 22:19. Lo personal y lo individual es el yo que estamos disipando. Piensa un momento en cómo cuentas una historia o relatas hechos que han ocurrido en tu vida. Aquí empieza el ejercicio. La explicación de cómo lo vamos a realizar. Piensa un momento en cómo cuentas una historia o relatas hechos que han ocurrido en tu vida. Personalizas. Es probable que informes acerca de lo que una determinada serie de circunstancias ha significado para ti. Pensar de esa manera es pensar con el pequeño yo. Yo vi, yo sentí, yo pensé, yo hice. El yo separado, personal e individual está en el centro de todas estas historias. Literalmente es imposible concebir la historia sin el yo. Sin embargo, debes aprender a hacerlo, dice Jesús. Debes aprender a hacerlo. Es necesario que aprendas a despersonalizar. Y esta tarea se te ofrece como ejercicio. 22:20. Empieza a imaginar que la vida pasa a través de ti, en vez de ser detenida para examinarla en su intersección contigo y parada en alguna de las capas de la cebolla para que no llegue a tu corazón. Empieza a imaginar que ves el mundo sin el énfasis puesto en tu yo personal. Empieza a formar frases y con el tiempo a relatar historias sin emplear el pronombre yo. Esto parecerá al principio como despersonalizar el mundo y hacerlo menos íntimo. Parecerá como si estuvieras desatendiendo alguna responsabilidad primaria en asignar sentido a todo. En vez de resistirte, haz un esfuerzo por dejar de asignar sentido. Empieza de manera sencilla. Pasa de lo amplio a lo específico. Por ejemplo, al abrir la puerta por la mañana podrías pensar, ¡qué hermoso día! Lo que esta oración te dice es que has observado el entorno e inmediatamente lo has juzgado. ¿Hace sol? Es hermoso. ¿Hay nubes? No lo es.
Es un día hermoso para ti. El día cuenta con todos o casi todos los requisitos que te resultan agradables en un día y que previamente has predeterminado. Reemplaza un pensamiento así por la hierba está verde, los pájaros están cantando, el sol calienta. Simplemente recoge información. 22-21. Cuando te hagan preguntas como ¿qué tal tu día? Responde en la medida de lo posible sin utilizar la palabra yo o mí. Deja de referirte a las personas y a las cosas en términos de propiedad, diciendo mi jefe, mi marido, mi coche. 22-22. Esta eliminación del yo personal es solo un primer paso en el proceso de restaurar en ti la consciencia de la unidad. Esta eliminación del yo personal es solo un primer paso en el proceso de restaurar en ti la consciencia de la unidad. Un primer paso en ir más allá del sentido como definición hacia el sentido como verdad. Por raro e impersonal que te parezca al principio, te aseguro que la sensación de impersonalidad rápidamente será reemplazada por una intimidad con tu entorno que nunca antes habías sentido. Por raro e impersonal que te parezca al principio. Te aseguro que la sensación de impersonalidad rápidamente será reemplazada por una intimidad con tu entorno que nunca antes habías sentido. 22-23. Esta propia intimidad te permitirá verte como parte integrante de todo lo que existe dentro de tu mundo, en vez de verte como el yo personal pequeño e insignificante, el punto que después es el centro de la esfera, pero antes es un punto aislado. En vez de verte como el yo personal pequeño e insignificante que generalmente aceptas como tu ser con minúscula. Al eliminar lo personal, lo universal se hace accesible. Al acceder a lo universal, no sentirás ningún deseo por lo personal. Aún así, descubrirás que aquello que consideras como tu individualidad o tu singularidad sigue intacto. Tenemos el miedo de que la unidad supondrá una fusión en el que perdamos individualidad. No, no. Es individualidad en la unidad, en la unicidad. Aún así descubrirás que aquello que consideras como tu individualidad o tu singularidad sigue intacto, pero que es diferente de como siempre lo has imaginado. Descubrirás que cumples un gran propósito y que tienes un maravilloso papel que desempeñar en un gran diseño. No quedarás defraudado por la pérdida de tu yo separado. Te sentirás libre. Prospector.